Que el Señor me les bendiga. Sean bienvenidos a esta enseñanza que tengo la confianza de que va a bendecir nuestra vida. Hoy Dios ha preparado una palabra para nosotros y quiero hablarles sobre la unción que el Señor nos da. En la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 24, dice: el que nos llama es fiel y así lo hará. Dios ha sido, ¿verdad?, siempre fiel en cumplir cada una de sus palabras, nunca ha faltado ninguna de ellas. Y Él ha prometido ungirnos para hacer tareas difíciles que no podríamos hacer de ninguna otra manera. Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo sin primero proveernos lo que necesitamos para hacer la tarea que Dios nos está mandando. El problema es cuando nos metemos a hacer tareas que Dios no nos ha enviado y todo se complica y decimos: Señor, ¿dónde estuviste? Bueno, pues estuve acá diciéndote siempre cuál era mi voluntad y preparando lo que necesitabas para realizarla, pero tú andabas por este camino, por este lado, por lo que tú querías, haciendo tu propia voluntad. Nosotros tenemos que aprender este principio, que cuando Dios te va a mandar a hacer algo, Él te va a equipar, Él te va a dar todo lo necesario. Las tareas de Dios van a parecer imposibles, van a parecer difíciles de realizar, porque siempre las tareas que Dios nos da tienen como propósito bendecir a muchas personas. Dios no envía una porción de su poder del cielo para que esa porción sea ilimitada y solo alcance a una persona y hasta ahí se termine. Normalmente los primeros beneficiados cuando realizamos la voluntad de Dios son nuestros familiares, los que están más cercanos a nuestro alrededor. Y ese poder va extendiéndose y va siempre alcanzando a más y a más personas. Toda tarea que Dios nos da tiene un poder de unción. Dios nos unge, Dios nos da un aceite, una habilitación de su poder para realizar esa tarea. Espero que usted diga amén a eso. Entonces, toda tarea que Dios nos va a delegar, nos va a dar su unción, nos va a dar un plan, nos va a dar una estrategia y nos va a poner a las personas correctas a nuestro alrededor. Escúcheme bien, parte de la unción es esa. Pero hemos crecido creyendo que el que está ungido solo es aquella persona que habla lenguas, solo es aquella persona que hace milagros y que profetiza. No, el ungido también es una persona creativa que trae nuevos diseños y nuevas cosas. El ungido también es una persona que puede llevar a cabo una tarea que Dios le pide que haga fuera de la iglesia. Como muchos hombres encontramos en la Biblia, que no realizaban exactamente todas las tareas que Dios les daba dentro de una congregación, dentro de un templo, dentro de un tabernáculo, sino que realizaban muchas tareas que Dios les pedía en otros lugares y Dios les daba todas las herramientas y esa era señal de que la unción de Dios estaba con ellos. Reyes, gobernantes, generales, otras personas veían a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios y decían: Dios está con él, Dios está con ella. La unción tiene una señal y la señal es que nosotros podemos ver que las cosas sobrenaturales, ¿verdad?, de Dios se manifiestan en nuestra vida. El Evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 5 dice: separados de mí no pueden ustedes hacer nada y nada es nada. Escúcheme bien, tú puedes intentar todo lo que tú quieras, hacer tu vida separado de Dios, porque hoy vemos a un mundo adoctrinando y enseñando a las personas a hacer a un lado a Dios y diciéndole a las personas que Dios no es necesario. Esa es una gran mentira, ¿verdad? Esa es una gran mentira diseñada por el padre de las mentiras, que es Satanás, y que influye a través de las personas para querer sacar a Dios de sus corazones, para que esas personas estén vulnerables a toda destrucción que Él trae al ser humano. Pero la palabra nos enseña que nosotros fuimos creados para tener una relación con Dios y no para separarnos de Dios, no para alejarnos de Dios. El propósito y el plan de Dios nunca ha sido que tú vivas apartado y alejado de Él y sin su unción, sin su poder, sin su respaldo en todo lo que tú hagas, ¿verdad? El propósito de Dios es que usted y yo, mire, estemos pegados a Él. Si nosotros, ¿verdad?, queremos que Dios sobre en nuestra vida, necesitamos entender lo que la unción significa en algunas cosas de nuestra vida. Número uno, cuando Dios dice que hagas algo, puedes contar con su unción. Escúcheme bien, la palabra de Dios
La palabra de Dios no solo da la tarea, sino que da las herramientas para la tarea. Cuando Dios te dice, tú vas a hacer esto en mi nombre, en esa palabra también van las herramientas que necesitas para realizar esa tarea que Dios te está enviando a hacer. Y vuelvo a insistir, no solo estoy hablando, ¿verdad?, de una tarea, de poder realizar una tarea siendo un pastor, siendo un ministro de alabanza en el altar o predicando en una iglesia. Dios te puede enviar a hacer muchas otras cosas más. Dios te puede enviar a hacer otras cosas más y te va a dar las herramientas necesarias para que tú puedas desarrollar esa tarea. Esa es marca de la señal de Dios. Por eso, como le decía hace un momento, en 1 Tesalonicenses 5:24 dice, el que los llamó es fiel y así lo hará. Así hará su fidelidad, la llevará a cabo en nosotros, para aquello para lo cual Él nos llamó. Jesús, antes de irse, le asignó una tarea que parecía imposible a sus discípulos, y era que llevaran su mensaje y su evangelio hasta los confines de la tierra, hasta lo último, hasta lugares donde ellos nunca habían estado, lugares que no conocían, y el Señor les decía, los voy a llevar a esos lugares que ustedes no conocen hoy, y ahí van a realizar una tarea. Entonces hay cosas en nuestra vida que no conocemos, hay cosas que no hemos llegado hasta allá y el Señor nos dice, sigue avanzando, camina porque te voy a llevar hasta esos lugares y te voy a dar las herramientas necesarias para que puedas desarrollar ahí una tarea. La unción de Dios facilita las tareas difíciles. Ese es uno, ¿verdad?, de las cosas que la unción de Dios va a hacer en nosotros. Va a mostrarnos que aquello que parecía imposible de repente se vuelve posible, porque Dios, ¿verdad?, no tiene recursos limitados. Los recursos en Dios, las capacidades en Dios, las fuerzas en Dios son ilimitadas. Mi energía es limitada, mi conocimiento es limitado, mi sabiduría es limitada, mis talentos son limitados. Dios no lo es, y todo lo que Él da tiene un poder ilimitado, tiene una fuerza ilimitada. ¿Sabe qué? La tarea de pastor no la podríamos realizar si no es a través de la fuerza que Dios nos da para seguir adelante, para continuar, para poder avanzar en medio de las temporadas difíciles. Y a veces vivimos temporadas largas, difíciles. Y en todas esas temporadas, ¿por qué salimos adelante de ellas? Porque la unción de Dios está sobre nosotros. Entonces le vuelvo a insistir, una de las señales de que tu pastor tiene la unción de Dios, de que tus líderes tienen la unción de Dios, es permanecer. Porque es lo que más cuesta en la vida del creyente. Y creo que usted como creyente, como cristiano, lo ha podido experimentar. ¿Cuántas veces le haces promesas a Dios de que le vas a servir o que vas a hacer muchas cosas para Él, y cuando vienen las temporadas difíciles, de repente abandonamos? Entonces, una de las señales de la unción es permanecer, ¿verdad? Y nosotros tenemos que poder tenerlo claro en nuestro corazón. Efesios capítulo 3, verso 16 dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, por favor dígame a esto, anote esta cita, búsquela, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. El que unge es el Espíritu. Dios da la palabra, Dios da la orden, y el Espíritu, que es tipo del aceite, es el que se derrama sobre ti. Y es el que te unge, y es el que te habilita, y él te llena de las cosas que Dios va a poner en ti. La unción de Dios puede ayudarnos a manejar todas las cosas de una mejor manera, de una mejor forma en nuestra vida. La unción de Dios hace posible lo imposible en nuestra vida personal, en nuestra salud, en nuestras relaciones, en el matrimonio, en cualquier área de nuestra vida que nosotros podamos toparnos con una pared y veamos eso como algo insuperable, ¿verdad? La unción de Dios vuelve posible lo imposible. Lucas capítulo 18, verso 27 dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y cuando Dios está sobre una persona a la cual Él ha ungido, a la cual Él ha habilitado con su poder, ese poder fluye también en la persona.
Ese poder también fluye a través de la persona, y aquello que por mucho tiempo fue imposible para mí, de repente me doy cuenta que es posible. Cuántos miedos, con cuántos temores hay muchas personas viviendo, y de repente encuentran la fortaleza para poder vencerlo. Aquello que parecía imposible, poder cerrar una herida en nuestra alma, ¿verdad?, provocada de alguna ruptura de una relación o de alguna pérdida de un familiar, y decíamos, nunca voy a poder levantarme bien de esto, pero Dios tiene el poder para hacerlo. Dios unge tu vida para bendecir a otros. Jesús vino a demostrarnos que la unción que había en Él era para bendecir a otros, aun aquellos que le perseguían, aquellos que le trataban de una manera incorrecta. Hay personas que pueden tener la unción y estar haciendo un mal uso de ella. Escúcheme bien, en el Salmo 119 dice que nosotros vamos a estar recibiendo un aceite fresco, que el aceite que recibimos tiene que estar siendo renovado. ¿Quién es la fuente del aceite? Es el Espíritu Santo. Dios le confió una porción, una unción a Sansón, y Sansón tomó esa unción y no la usaba siempre para servir a los demás, sino para hacer cosas que no eran correctas y que no agradaban al Señor. Dios le dio una unción de sabiduría a Salomón, y llegó un momento donde utilizó esa sabiduría para cosas que no eran correctas. Y así con todos los hombres que portaron la unción de Dios. Llega un momento, un punto, donde puedes desviar el propósito, el principal propósito de la unción, y empezar a dejar de servir a los demás. Por eso le vuelvo a repetir, el poder de Dios se expande, ¿verdad?, como una ola, como una, ¿verdad?, onda expansiva después de una explosión. Así va creciendo y va tocando y va bendiciendo a todos aquellos que están alrededor nuestro. Entonces, la unción de Dios no es solo para que me beneficie a mí, sino para que beneficie a los demás. Dios me unge para que yo pueda bendecir a otras personas. Hay personas que necesitan el poder de Dios. Hay personas a las cuales Dios no ha apartado y Dios no ha asignado para que hagan ciertas obras de Él. Y aquí sí entra, ¿verdad?, el hacer milagros o sanidades. Y Dios te ha dado un don, y de repente Dios pone en ti que vayas a visitar a una persona enferma y que ores por él, porque Dios la va a sanar. Y a lo mejor tú dices, ahorita estoy muy ocupado, ahorita ya tengo planes, Señor, así que me espérame un poquito, que me espere esa persona, pero yo ya tengo cosas que hacer y me voy. No, tenemos que utilizar la unción que Dios nos ha dado para bendecir a otros. Espero que usted diga amén a eso. El libro de Hechos, capítulo 10, verso 38 dice, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí podemos ver, ¿verdad?, esta parte que le estoy diciendo, de que Jesús sabía que el poder que estaba fluyendo a través de él no era para evitarle los sufrimientos de la cruz, los sufrimientos de la persecución. Hay momentos donde hasta los mismos discípulos le decían, Señor, pidamos ahorita que descienda fuego del cielo y que consuma a todos estos que nos querían matar a pedradas, a todos estos que querían hacernos daño, ahorita que se consuma. El poder estaba en Jesús. Y si Él hubiera dado esa orden, la orden se hubiera cumplido. Así como vimos que se cumplió la orden de la resurrección de Lázaro, del levantamiento de un cojo, de un ciego que recuperó la vista. Cada vez que Jesús daba una orden, ¿verdad?, tenía el poder, y ese poder respaldaba esa orden y se cumplía, se realizaba. Y si Él hubiera dicho que descienda fuego del cielo, hubiera descendido y hubiera consumido a todas las personas que estaban en esa ciudad. Pero la unción, Jesús sabía que era un poder, ¿verdad?, que no podía ser utilizado para dañar a las personas, sino para ayudar a las personas. ¿Sabe qué? Una persona ungida, escúcheme bien esto, por favor. Una persona ungida no es una persona que tiene un alma anulada. No, yo puedo estar ungido por Dios y yo sigo siendo Jonathan, el Jonathan con errores, con defectos, el Jonathan con todas las cosas que usted quiere malas. Y mire, aquí es donde hay una lucha con uno. Cuando alguien levanta calumnias, cuando alguien hace algo en contra de uno, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos trata mal y el diablo nos dice, ¿verdad?, declara una palabra de maldición sobre él.
Declara una palabra. ¿Cómo se atrevió a meterse con tus hijos? ¿Cómo se atrevió a meterse con tu ministerio? ¿Cómo se atrevió a dividirte la iglesia? ¿Cómo se atrevió a hacer estas cosas? ¿Cómo se atreve a estar mal influenciando a los líderes, a los hermanos de la alabanza, a los servidores y decirles que se salgan de esa iglesia? ¿Cómo se atreve a hacer eso? Y una y otra vez el diablo. Entonces, ¿sabe qué? La persona en nosotros que está lastimada, que está herida, quiere venganza. Así como lo vimos nosotros en los discípulos de Cristo. Ellos se sentían ofendidos, se sentían lastimados y querían, ¿verdad?, venganza. Pero van a Cristo, porque ellos no tenían el poder todavía. Van a Cristo y le dicen, Señor, pidamos. Fíjese bien, el que iba a pedir es Jesús, pero ellos ya se meten, ¿verdad?, en la ecuación y dicen, Señor, pidamos que descienda fuego del cielo. Y el Señor les dice que no. ¿Verdad? El Señor les dice que no, porque Él tiene claro que la unción le da el poder para soportar las persecuciones, el rechazo, las heridas y para seguir usando ese poder para bendecir y no para destruir. Entonces tú tienes una unción que Dios te ha dado, nunca la uses para destruir. Nunca uses la capacidad, ¿verdad?, de aprender, de inteligencia, el conocimiento que tienes para humillar a los demás. Nunca lo uses para poder venir y convencer a las personas a cosas que están incorrectas y que son pecado. Para cada nuevo desafío en nuestra vida necesitamos, ¿verdad?, la unción del Señor. Necesitamos un nuevo poder, una nueva habilitación. Por eso le decía que el libro de los Salmos dice que el Señor nos va a dar una fresca unción. Algo que tiene que estar siendo renovado. Y como le decía hace un momento, la unción es tipo del aceite, ¿verdad? Imagínese usted un aceite, ¿verdad?, donde ya frió 10 piezas de pollo. Ya no es un aceite tan puro, tan claro, tan transparente, ya no es un aceite tan limpio. Ya es un aceite quemado, ya es un aceite lleno de suciedad, ya es un aceite, ¿verdad?, que llena más las piezas de grasa que estarlas nada más cociéndolas. Entonces hay personas, ¿verdad?, que tiran ese aceite y ya buscan un aceite nuevo. Y hasta la comida sabe diferente con un aceite quemado y sucio que con un aceite nuevo y fresco. También, ¿verdad?, nosotros vemos en el libro de Santiago capítulo 4, verso 2, que dice, no tienen porque no piden. La unción es algo que se debe de pedir, es algo que se debe de buscar, es algo que se debe de anhelar. Y esta es la clave, es anhelarlo. No es nada más es pedirlo para mi uso. Tú eres una persona que dice, yo no he recibido el bautismo en lenguas. No hay ese poder de Dios fluyendo a través de mí todavía. Primero tienes que preguntarte para qué quieres el poder, para qué lo necesitas. No tienes un compromiso con la iglesia, no tienes un compromiso con ningún ministerio, no sirves en ningún ministerio, en ninguna área de la iglesia. ¿Para qué quieres el poder? No sirves a las demás personas en tu trabajo, buscas en tu trabajo la manera de poder, ¿verdad?, evadir siempre, actuar de una manera incorrecta. No sirves a las demás personas en tu casa. Eres a lo mejor quien genera en casa el miedo, eres quien genera en casa los problemas, los conflictos, y no tienes ninguna intención en poder arrepentirte, en poder pedir perdón, en poder esforzarte para que las cosas funcionen, y andas pidiendo un poder que si el Señor te lo da y lo tuvieras, lo usarías para destruir. Porque aún con tu poder limitado haces mucho daño. Ahora imagínate con un poder sobrenatural tan grande, ¿verdad? Esto es importante que lo puedas solucionar en tu corazón. ¿Para qué quieres el poder de Dios? Y una vez que lo tengas claro, que lo quieres para hacer el bien, anhélalo con todas tus fuerzas, que el poder, que la unción, que el Espíritu Santo te va a visitar y te va a llenar. Que el Señor me les bendiga a todos. Bendiciones.